As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos. Yo diría que bien, dentro de lo complicado que es ser Enrique Ballester. Estoy bien. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, Javier? Un poco más y volvemos ya con el Barça celebrando la Liga, ¿no? en Canaletes. Pero hemos vuelto, que es lo que importa. Aquí estamos. Una nueva temporada más. Qué ilusión, qué ganas. Sacas tu libro dentro de un par de semanas. Uh-huh. Ha empezado un nuevo curso, una nueva temporada, con nuevos fichajes, nuevos movimientos, y eso siempre da muchas ganas de hablar y de analizar y de sacar un poco el bisturí. Ha pasado muchas cosas. Bueno, este verano ganamos la Eurocopa, que fue nuestro último podcast, ¿no? Uh-huh. Y luego también ganamos los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y además no ha habido un éxodo, ¿no? de futbolistas a raíz de esos dos éxitos tan grandilocuentes, ¿no? No ha habido una gran marcha de jugadores. Estoy diciendo que no ha habido Olmo. De hecho, Dani Olmo ha vuelto, Nico Williams se queda, Zubimendi ha dicho que se queda, ha dicho que no al Liverpool, solo Lenormand ha pasado del Real al Atlético de Madrid, Mikel Merino y poco más ha ido fuera, ¿no? Fuga de talento, por así decir. Sí. No, al revés, hemos incorporado a alguno, ¿no? Que estaba fuera, eso, mucho. Así que sí, con ganas de liga, con ganas de liga, con ganas de todo. Tú, como siempre, Javier, fuiste al Bernabéu, ¿no? Este domingo a ver a Kylian Mbappé, uno de los grandes fichajes de la liga este verano, a ver marcar sus primeros goles con el Real Madrid. Este Real Madrid que ha empezado un poco titubeante. No sé qué se respira en el Bernabéu. ¿Qué pasa ahí? Pues ayer fue, de hecho, la primera vez que iba al Bernabéu, porque al del Valladolid no pude ir, y se respira. Había un poco de tensión e incluso alguno de estos de tímidos silbidos al principio, porque es verdad que en Madrid no pasa nada por decirlo, no carbura, no está mal. No han vuelto varios jugadores un poco, yo creo que fundidos, no sé si mental o físicamente, pero Mendy no sé si está irreconocible o más reconocible que nunca. Luego, pues eso, arriba hay un poco atasco, ¿no? Que probablemente venga más atrás. Hay dudas con Tchouaméni. Yo eso lo noté muchísimo ahí en el Bernabéu, con Tchouaméni un poco de... Está bajo sospecha ahora mismo. No se ofrece mucho, hay dudas con él, de si puede cubrir ese hueco de meteorito que deja un poco Kroos como para iniciar jugadas. También acentuado por la baja de Camavinga, y ahí hay dudas y no pasa nada por decirlo. Ya, ahí, claro, en la parte positiva está Fede Valverde, ¿no? que está metiendo goles pese a su arriesgada elección, ¿no? Estilística, porque, a ver, si tú tienes que hacer olvidar, ¿no? Un poco a un futbolista rubio que lleva el 8, creo que no es la mejor estrategia teñirte de rubio y coger el 8, ¿no? O sea, porque constantemente vas a estar recordando a ese que, en teoría, hay que hacer olvidar, ¿no? Pero yo no sé si es un poco una terapia de estas inmersiva, ¿no? Como dicen que cuando tienes fobia a algo, te tienes que sumergir en eso precisamente para perderlo. Sí, pero eso, pues yo no sé quién lo dice. O sea, porque a lo mejor empezó como una broma eso, ¿no? Si te dan miedo las arañas, métete en
en una bañera llena de arañas. Pero, efectivamente, pero pasa un poco con lo de el Barça también con el hueco que ha dejado un poco Messi con el 10, ¿no? Que nadie lo quiere coger, que Lamine Yamal ha dicho que no lo quiere, que sigue con el 19. Claro, es que Olmo ha cogido el 20 que le hicieron esa terapia inmersiva, se hicieron a Ansu Fati, los demás ya han dicho, paso. Y Mariano con el 7 con Cristiano, ¿no? Entonces yo no sé si Valverde ha hecho el efecto contrario, ¿no? Es decir, no quiero compararme, sino quiero directamente disfrazarme de él, ¿no? Un poco ya me pongo del 8, me pongo de rubio, empiezo a hablar alemán en la intimidad y hasta que... Es todo lo contrario, ¿no? Es un poco... Yo lo escribí eso, que parecía, el primer día, parecía Norman Bates, el Psicosis, disfrazado de su madre ya, ¿no? Como un poco, ya algo un poco perturbado. Pero sí, está a un nivel muy alto Valverde, que no creo además que creo que es un poco, sale un poco perjudicado, ¿no? Con lo de Kroos, porque yo creo que Valverde le viene bien a alguien al lado un poco de calma para que él pueda ser ese caballo loco, a veces que es, de sube, baja, y no tan preocupado de crear. Pero ayer el pase tacón que da es maravilloso y sí, Valverde está muy bien. De hecho, así con ese pase resolvió muchos de los problemas del Madrid, que es como yo resolvería casi todos los problemas en el fútbol, que es dársela al bueno, ¿no? Dársela al bueno, que creo que así resolvería Ancelotti muchas cosas, ¿no? Estar juntitos. Como la del Príncipe Bel-Air, claro, ¿no? De dársela balones a Will. Pues estar juntitos, atacar juntitos, defender juntitos y dársela al bueno, ¿no? Es un poco el secreto del fútbol. Quizá, no lo sé, pero también te digo es que la gente tiene mucha ansiedad a veces, ¿no? Con los nuevos, con los fichajes. Sí. Se habla mucho, ¿no? Que ocurrió esto con Zidane, por ejemplo. Y esto es un poco culpa de que hay casos como Dani Olmo, por ejemplo, que llegan y desde el primer momento encajan como un guante, ¿no? En un equipo, en un club y demás, o como pasó con Ronaldo en el Madrid también, ¿no? O Bellingham. Bellingham para mí es el fichaje que más impacto sostenido ha tenido. Porque me acuerdo, por ejemplo, también vino Wesley Sneijder, y metió 4 goles en 3 jornadas o algo similar. Y empezó que parecía el mejor jugador del mundo y que luego se demostró que era muy bueno, pero pues no muy consistente. Pero Bellingham sí que tuvo ese arranque muy sostenido de casi gol por jornada y sobre todo de haber encajado como un guante como Dani Olmo. Y a veces eso es verdad que sucede, ¿no? Que es lo que alguna vez hemos hablado, ¿no? El síndrome del nuevo, ¿no? Que a veces cuando tú vas a jugar una pachanga de fútbol 7 llega un chico nuevo y juega tan libre, tan tal, que hace el mejor partido de su vida y nunca vuelve a jugar así más. Pero espera que Dani Olmo yo creo que es un fichaje, yo creo que al Barça le va a cambiar. Dani Olmo, un futbolista muy de los últimos. Aquí ya recomendamos su contratación. Sí, pero hace años. En la Eurocopa, ¿no? Que no sería en el primer capítulo casi, en 2021. En la Eurocopa esta no, en la anterior, quiero decir. Pero... Sí, por eso. Vamos. Tenemos que hacer como la gente ahora con lo de Oasis, que mucha gente ha empezado a subir entradas del 97 como para dar... legitimidad a su fandom, ¿no? Diciendo, yo ya estaba ahí cuando vosotros erais unos pubertos, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer es igual, recuperar clips en los que alabamos a Dani Olmo, decimos que es un jugador de culto antes que todo esto que se han subido al carro ahora, Enrique. Podríamos hacer las dos cosas, con Oasis y con Dani Olmo. Sí, pero, sí. pero de todas maneras, lo natural es que se necesite un periodo de adaptación, ¿no? Para conocer el nuevo ecosistema, para que te conozcan a ti. Y esto lo sé no tanto por el fútbol, sino por una de nuestras pasiones paralelas, que son los animales, Javier, porque en verano leí, me llegó una noticia del Biopark de Valencia, donde habían fichado, también fichan animales, ¿no? Sí, a golpe de talonario. En cada temporada. Y a principio de verano ficharon a un elefante macho de la sabana, cuyo nombre científico es Loxodonta africana, y el personal técnico, o sea, después de un periodo de adaptación, estaba muy contento con él, estaba muy contento con su rendimiento, o
sea, los especialistas decían que los procesos de aclimatación son siempre progresivos, ¿verdad? Y que incluso pueden prolongarse durante muchos meses. Esto, que la gente lo tenga en cuenta con los fichajes de su equipo. Y celebraban que en este caso, en apenas unas semanas, el elefante macho no solo había conseguido su aceptación por parte de la manada de hembras, sino que ya se habían generado las primeras cópulas. O sea, ya estaba en la tabla de goleadores, estaba el elefante escalando en el biopark. Así que nadie se preocupe si su equipo ha fichado un delantero y no ha marcado gol todavía. No todos los elefantes se adaptan bien. Mira a Sart, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto sirve para los ojeadores, ¿no? Y los directores deportivos también, porque las características que se buscan en un elefante goleador de este tipo son adultos con experiencia, o sea, alrededor de los 31 años que tiene Tut, que se llama Tut, el elefante, y con una probada capacidad reproductora, o sea, que ha sido una garantía en este caso. Y nada, ¿sabes cómo el macho reconoce a las hembras que se encuentran cercanas a la ovulación en esta especie? Javier, esto es una información que todo el mundo debería saber. No, sorpréndeme, Enrique. ¿Cómo un elefante macho sabe en qué fase de ovulación está la hembra, por favor? Minuto 10 y ya estamos hablando de zoología. Comprobando su orina. Ah, claro. O sea, son científicos realmente, ¿no? O sea, son elefantes científicos. O sea, esto uno piensa que esto va al azar, pero hay milenios de sabiduría que se van traspasando los elefantes, pero esto sobre todo es un mensaje para los hinchas que siempre están muy ansiosos en agosto. Acabamos de entrar en septiembre, o sea, luego en marzo, en abril, yo siempre digo, nadie se acuerda. Los partidos hasta el minuto 70, partidos importantes hasta el minuto 70, si no lo ves no pasa nada, es folclore. Y las temporadas muchas veces, pues hay que... Ya, pero luego es verdad que te dicen, y con toda la razón del mundo, que los partidos, o sea, que los 3 puntos de ahora valen igual que los de mayo, en cuanto a... son 3 puntos. Ya, y pero es verdad que hay temporadas que o sea, que los grandes han dilapidado antes de llegar mediados de septiembre, que ya se han bajado de la liga por no arrancar bien. Me acuerdo de una temporada, creo que fue la última de Mourinho, que le pasó eso, que no arrancó con un empate o una derrota contra el Getafe y demás, y ya no vas a remolque toda la temporada por haber empezado mal. Folclore. ¿Sabes cuándo se comprobó muy bien esta teoría mía? Hace 2 temporadas, cuando estuvo el Mundial, entre noviembre y diciembre, que yo pensé, o sea, todo lo que pasé antes del Mundial tampoco es tan importante. De hecho, el Madrid se fue había ganado el clásico, el primer clásico de la temporada, ¿no? Y lo importante era que más o menos pues estaban todos a tiempo de todo. Se vio muy claro, ¿no? Cuando volvieron todos a tiempo de todo. El hecho es no descolgarse. Evidentemente, si no ganas ningún partido y ya vas el último y demás, pues probablemente bajes, ¿no? Pero es estar ahí en la pomada y llegar a primavera con una buena dinámica, una buena inercia. En segunda división se ve mucho también. Es una liga tan larga y tan igualada. Claro, es que eso, segunda división es el Mario Kart. El que va primero en la última jornada puede perderla. Sí, puede bajar, sí. Puede no subir, puede estar en peligro de descender de repente. No pasa. El primero de repente, pues yo lo veo mucho eso, que lo sigo mucho por el Racing y ahora por el Castellón, por supuesto, que ayer buena victoria contra el Burgos, pero que de repente el que va cuarto, 3 jornadas después, de repente va 18º. Y dice, ¿pero cómo ha podido pasar esto? ¿No? Hay equipos, son imprevisibles por ahí. Sí. Pero bueno, es verdad que de momento no ha ganado nada todavía, pero quizás sí que el Barça de Hansi Flick y el propio Hansi Flick necesitaban un arranque así, ¿no? Con 4 victorias en 4 partidos, con la goleada final contra el Valladolid en esta secuencia y jugando bastante bien, jugando cada semana mejor, que eso es importante. Sí. El Barça yo creo que se ha abonado a eso de cuanto peor, mejor, ¿no? Llega un momento en el que dices, mira, ya está el caos
todo lo que tengo alrededor, que funciona tanto al día. Mi sensación con el Barça es que funciona, llega a fin de mes, no tanto de cuentas económicas, sino de operaciones, de encaje de bolillos, de detalles, de tal, y va así, pero de repente se ha encontrado bueno, no se ha encontrado, lo ha fabricado él, pero el Barça, pero que lo de Lamine Yamal, que es que de repente, en cuestión de un año, es que es el jugador franquicia de este Barça, de repente. Es que con Lewandowski ya algo mayor, aunque está rindiendo muy bien ahora, pero Pedri viene de una temporada complicada de lesiones. Gavi fuera de combate. Podemos decir ya que a sus 17 años es el jugador referente del Barça y que no es ninguna locura compararle con jugadores grandes. Y es que estas cosas de repente eso también suceden de un día para otro en el fútbol. Me pasó con Messi o con Vinicius, que de repente ya estaban entre pestañeas y de repente ya se habían convertido en uno de los 3 mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues que eran muy jóvenes o que estaban todavía algo verdes y de repente ya... Y Lamine Yamal es que, otro día lo hablaba, es verdad que podemos hablar de que está entre los mejores jugadores de la historia de 17 años, ¿no? De esta edad, ¿no? No se me ocurren muchos más ejemplos de un talento precoz tan determinante y tan ya laureado tan joven. A ver, no es por decir yo ya lo dije, pero yo ya lo dije. O sea, aquí... Y me impactó mucho. Me impactó muchísimo. Vaya sonrisita de superioridad, ¿eh? Vaya sonrisita de... Es que lo comentamos aquí. A mí me impactó muchísimo en el Estadio de la Cerámica, en un Villarreal-Barça, que yo creo que fue de sus primeros partidos, creo, el primer partido titular o el primero titular fuera de casa o algo así, que es que era una cosa apabullante. O sea, la naturalidad que tiene, la facilidad que tiene para los golpeos, para entender el juego, para el desborde, para el pase, el entendimiento del juego que tiene. O sea, a mí me parece una cosa fascinante, y sigo sin entender que cuando el Barça se queda con 10 contra el PSG, Xavi quita a Lamine Yamal. O sea, yo nunca quito al Messi de mi equipo, lo que hablamos antes, ¿no? De dársela al bueno. Estar juntitos y dársela al bueno, ¿no? Era un poco la táctica también aquel día. Además, había hecho la jugada del gol. Sí. O sea, y tenías a Pedri ante algodones físicamente también. Claro, eso le perseguirá a Xavi, yo creo que toda la vida. O sea, en cuanto ese gesto, ese momento en el que yo creo que él, pues un poco por jerarquía, ¿no? Que a veces pecan algunos entrenadores de, pues eso, ese manejo a veces de los egos o de la jerarquía. Pues lo fácil fue quitar al chico de 17 años, quizás de físico en teoría endeble, cuando para mí tiene un físico privilegiadísimo, pero sí, que fue la decisión fácil, era quitar al niño. Se estudiará no está envejeciendo bien eso, ¿no? Se estudiará en las escuelas, en la Academia Speyer, ¿no? Hay un curso. Pero yo que decías de Hansi Flick, que el Barça, ¿no? Que va un poco semana a semana. O sea, yo imagino a Hansi Flick llegando cada día allí, ¿no? El día de partido, y dice, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿No? Un poco a ver, como yo escribo mis columnas, que me siento el día que toca, miro el móvil, las chorradas que me he enviado a mí mismo en WhatsApp, ¿no? Que funciona así. Digo, a ver qué tenemos hoy, ¿no? Para hacer esto. Y era un poco así también, ¿no? Porque encima se saca de la manga a Marc Bernal, que me estaba flipando, el mediocentro, se le lesiona, se le rompe el cruzado también, que es algo que claro, tiene el centrocampo bastante vacío porque encima se ha ido Gundogan, etcétera, pero con los pocos sería un cocinero de supervivencia. Sergi Roberto, De Jong todavía no está, tiene un centro de campo con alfileres, es cocina de supervivencia y de ingenio, ¿no? De piso universitario un poco, ¿no? De piso universitario, de arroz con cosas, ¿no? A ver qué hacemos hoy, o pasta. Y claro, porque abona a la presión esa máxima que usan, que van a full. Creo que tiene mérito porque estos niveles de entrenadores están más habituados a manejar la abundancia, ¿no? O sea, no tanto en el caso extremo, el Chelsea es una cosa aparte, ¿no? 200 jugadores, pero lo normal es tener que manejar plantillas largas, tener contentos a los que no juegan, etcétera, ¿no? Pero
Y quizá en otro tipo de club, que no era el Barça antes, hay que manejar la escasez, ¿no? Que es lo que está haciendo y muy bien de momento Hansi Flick. Así que tiene yo le doy mucho mérito. Mira, te hago un símil con dos entrenadores que, pues por ejemplo, con lo del Madrid de los centrales, que a mí me parece que es muy llamativo que de repente el Madrid se juegue la temporada más cargada y más exigente de calendario y de partidos con dos centrales. Es que es loquísimo si te paras a pensarlo. Que tengas tal rivalidad y competencia arriba en cuanto a jugadores que se tienen que pelear por un minuto, Güler, Endrick, cogiendo minutos de donde pueden. Y luego hay dos centrales que son como dos plazas de notario, tienen Militao y Rüdiger, porque el resto es la nada, el vacío. O sea, Vallejo, que no ni está, ni se le espera, ni se cuenta con él, y que viene de jugar el año pasado 40 minutos con el Granada en total, creo. O sea, no jugó ni un partido completo y estuvo fuera de combate. Y no hay más. Es que me parece muy, muy, muy llamativo en cuanto a abundancia y escasez, ese desequilibrio. Y también te lo comparo, que me interesa muchísimo, con la gestión de este año, que va a estar bajo lupa, yo creo, de el Cholo Simeone. Porque creo que tras años en los que Simeone un poco, yo sabes que soy muy, 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 muy de Simeone, me gusta mucho y me parece que es importante que esté en la liga. Pero que tras años un poco escudándose un poco, él cobrando un dineral, que yo creo que de alguna manera eso hipotecaba algo al club para poder hacer movimientos, porque era con diferencia el entrenador que más cobraba. Ahora tiene una plantilla bastante competitiva y con dos incorporaciones muy interesantes como Julián Álvarez y Sorloz, ¿no? Y yo creo que a él ya va a estar mirado con lupa, porque ahora es cuando tiene talento, cuando no es ese cocinero que tenía que hacer una sopa de pescado con lo que había en la nevera, sino que ahora le han dado munición y material y de alguna manera se le han acabado las excusas. Sí, es un reto para Simeone. Varios apuntes al respecto. Uno, jugada maestra de los de la colección de cromos de la Liga, que han puesto a Sorloz con la camiseta del Villarreal en el centro de la portada, de la cubierta del álbum. Muy bien. Lo siento por que tomó esa decisión, que no habrá pasado un buen verano, quizá. Dos, tanto fichaje y al final Angelito Correa, que sale en el minuto 88, ¿no? Te decide el partido en San Mamés. Don Fútbol, ¿no? Nunca descansa, siempre está con esos guiños que seguro que Simeone, que es muy de la cábala y demás, lo habrá apreciado mucho, ¿no? Ese desenlace en San Mamés. Y también, antes que Correa, jugó el hijo de Simeone. ¿Lo viste? Sí, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que estaba antes en la rotación Giuliano que a Angelito Correa, como dices tú. Y yo pensé, igual que, por ejemplo, estaba Ablanedo primero y Ablanedo segundo, ¿no? En el caso de Simeone, que es que si un día va a la Premier será Sime One, podría ser Sime Two, ¿no? Sime 2, ¿no? Sí. El hijo. Sí. Y como tiene 3, ¿no? Sime 3, podría hacer Sime 3. Esto es lo que tenía yo apuntado en el WhatsApp, que te digo. O sea, con esto tengo que hacer columnas luego, Javier. Este es el material que yo manejo. Simeone con su hijo en el Atlético de Madrid y Julen Guerrero. Sí. ¿Te acuerdas de la jugada famosa de Simeone con Guerrero? También va a entrenar con su hijo. Han traído para la Morevieta, vuelve Julen John Guerrero. Y al final, aquí hemos hablado muchas veces de cómo los entrenadores que son padres de futbolistas tienden luego a ponerles, y no les... A mí me parece una locura, tener a un jugador, a un hijo de a un hijo de entrenador en el vestuario. Me parece que es dificilísimo de gestionar bien eso, y también para los compañeros, y no poder rajar del entrenador a gusto, que es algo que yo creo que todos se desahogarán. Sí, eso es como, a lo mejor si estás trabajando con el hijo del jefe, ¿no? En tu trabajo habitual, ¿no? No puedes decir mucho,
Pero yo lo viví de cerca de jovencillo en el Castellón, porque Pepe Moré, mito del Real Valladolid, claro, Xavi Moré en el Castellón, Pepe Moré era el entrenador, Xavi Moré su hijo, que jugó 2 temporadas en segunda división y por lo que sea jugó mucho, pero ya no volvió a jugar en segunda división nunca. O sea, después jugó en segunda B, mucho y bien, en el Oviedo, en equipos así, en la Cultural Leonesa me parece, pero ya no jugó más en segunda. O sea, ¿no? Entonces, que Xavi Moré se hizo famoso porque creo que marcó un gol que eliminó al Madrid en Copa del Rey una vez, con el Valladolid, muy joven, creo recordar, me parece. Y sí, yo en esa época, que era bastante hater, me acuerdo que había foros, en el foro del Castellón, yo empecé a ver, ¿no? Y decía, Pepe Moré, que no hizo debutar a ningún canterano en el Valladolid, y casualmente hizo debutar a su hijo, ¿no? Algo así, que no sé si sería verdad o mentira, pero me acuerdo que ponía esas cosas, ¿no? Y luego sacaba los minutos que jugaba uno y otro y tal. Y sí, así funcionamos los hinchas a veces, Javier. Pero yo sí que creo que como que los padres futbolistas conocen el secreto. O sea, no es tanto que haya muchos hijos de futbolistas por enchufe o lo que sea, sino porque conocen qué hay que hacer para ser futbolista, ¿no? Y eso quizá pueda ser una ventaja en la práctica, ¿no? Es la impresión que yo tengo. O sea, tú dices que no, para empezar, a mí me llama la atención que haya muy pocos casos de éxito de hijos de futbolistas. Cuando, ya una vez aquí lo hemos dicho, de que en teoría, si lo analizas fríamente, quizá podría ser el caso más habitual, ¿no? Digo, si te mete pases en el jardín de tu casa, Zinedine Zidane, y te enseña a controlar y te enseña a manejar el exterior Luka Modric, y dices lo lógico, y que a lo mejor tengas un campito detrás, dices, a priori, el sentido común te dice que de ahí es la mejor cantera, ¿no? Y tienes el mejor maestro en casa. Y luego, contra todo pronóstico, pues casi ninguno está a la altura de sus padres, ¿no? Es que hay dos matices aquí. O sea, es verdad que los hijos de superestrellas normalmente no llegan a esos niveles, ¿no? Entre otras cosas porque tienen el listón altísimo, ¿no? Puedes pensar en el hijo de Zidane, ¿no? Y casos así. Pero hay una página web maravillosa que yo entro mucho, que es bdfutbol.com, base de datos de fútbol.com. Sí. Y ahí ves un montón de futbolistas que son sobrinos o primos o hermanos o hijos de futbolistas. O sea, que a lo mejor pero de niveles medios bajos, ¿no? Que a lo mejor su padre jugó en segunda B o en segunda y ahora el hijo pues juega en primera en un equipo modesto, segunda, a caballo, ¿no? Que sí que hay ese... sí. No sé, ese traslado, ¿no? de conocimiento, ¿no? O sea, no tanto para hacerte súper bueno, sino qué hay que hacer para llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Porque hay un montón de gente en el mundo que juega bien. Pero luego ese saltito, aunque sea en segunda B, aunque sea en primera ref, ¿no? Lo que sea. Pero eso es toda la vida, que es que ahora se dice mucha tontería esta de muchas veces que suena como todo se cree la gente que es un pensamiento original cuando es algo absolutamente teledirigido, ¿no? Pero ahora se habla mucho de los nepo babies y a ver, eso en general muchas veces ha habido toda la vida, ¿no? Que es un poco la transferencia del conocimiento y de un oficio. Es decir, si tú estás todo el día escuchando cómo alguien se cuida, un futbolista cómo se cuida, cómo tal, pues el caso de Paco Llorente, mira que es un buen ejemplo, Paco Llorente y Marcos Llorente, ¿no? Pues estás obsesionado con la alimentación desde pequeño, cuidas, haces deporte, pues al final puedes acabar siendo futbolista porque te han enseñado un poco el oficio desde que eres niño, que no es una garantía de éxito, como hemos dicho, ni siquiera tienes que tener un tratamiento de favor, ni nada de eso, pero que pues es que a veces se pone la lupa sobre los casos de éxito y se olvidan los cientos y cientos y miles de casos de gente que no sigue el ejemplo de su padre o de su madre en ese campo, ¿no? Pero bueno. Es muy medieval esto, ¿no? De los gremios, sí. ¿no?
bueno, del oficio, del hijo del ebanista, ¿no? El aprendiz, ¿no? Un poco ahí. Pero sí, no sé. Son pensamientos de verano, Javier. Es que en verano hay tiempo para todo, Javier. Hay tanto tiempo que tengo aquí una lista de ideas de negocio que se me han ocurrido en verano, que no te voy a contar todas hoy, porque no quiero aburrirte. No quieres abrumarme, claro, no quieres de repente no quiero... una avalancha de ideas brillantes que yo no pueda gestionar, ¿no? Pues lo que antes hablamos de Flick y tal, ¿no? Que de repente me des 8 ideas de negocio que automáticamente me harían millonario y que yo de repente pues me ahogue, ¿no? Con tanta... No quiero ni apabullarte ni alterar la economía mundial. O sea, porque... sí, entiendo. Sí. Como cuando Soros y hundió la libra, ¿no? No quieres entrar en el mercado financiero y reventarlo, ¿no? Sí, así que vamos a dosificar, ¿no? Este manantial de éxito financiero que desprendo en esta vuelta a los últimos de la lista. Y te voy a contar una de estas ideas de negocio que tuve recientemente, porque fuimos a visitar a mis primos y a amigos ahí en Zaragoza, y un día con los niños fuimos al Parque de Atracciones de Zaragoza, que es un parque de atracciones que alguna vez ha salido en este podcast, porque yo iba de niño a veces y demás, y he de decir que se conserva en un buen estado, que conserva algunas atracciones de cuando yo era niño, como la mítica montaña rusa Moncayo, y que ha añadido algunas nuevas, ¿no? O sea, cumple 50 años este año el Parque de Atracciones de Zaragoza, que no está nada mal. Tiene una mascota, que es una noria, y me parece que se llama Nori, Javier, muy buen naming de la mascota. Y entre esas atracciones que todavía permanecen, ¿no? Pues tienen así una estética pues un poco setentera o ochentera, ¿no? Un poco, está guay. Está la Casa del Terror, ¿no? Javier, la Casa del Terror, que es pues la típica atracción que tú entras en un vagón con dos plazas y haces un recorrido y te tiene que dar susto, ¿no? Te tienes que asustar, te tiene que dar miedo, pánico en algún caso, pero yo he notado que quizá lo que daba miedo en los 80 ya no da miedo ahora, ¿no? ¿Sabes por dónde voy, Javier, un poco? O sea, yo subí con mi hija a la atracción y noté que pues no se asustaba mucho, ¿no? Aparecía como un muñeco que era un zombie, cosas así, ¿no? O unas telarañas, la oscuridad, cosas así, ¿no? Entonces se me ha ocurrido una idea de negocio, Javier, que sería como una casa del terror y además actualizada al visitante, ¿no? O sea, imagínate que tú llegas al Parque de Atracciones de Zaragoza y antes de subir, pues en un dispositivo electrónico o algo así, tienes que hacer un pequeño test, ¿no? De a ti que te da miedo, ¿no? Entonces, a ti te sacarían a Artur Melo. Claro, me has pillado enseguida. Claro. A ti, por ejemplo, te sacan las ligas de Tenerife. Sí. Te sacan ahí las ligas de Tenerife. El codazo de Tassotti, ¿no? O Pacliuca parando a Julio Salinas, el penalti de Hierro en el 96, ¿no? Ese tipo de cosas a cada uno, temáticas. A los chavales quizá ahora, pues el cambio de Lamine Yamal contra el PSG, ¿no? De Xavi, que estábamos hablando, quien sea del Barça y demás. Y luego habría como algo que sería común a todos, ¿no? Por ejemplo, que cuando ya estás a punto de acabar, pues llega un señor y te dice todo lo que tienes que hacer el lunes en el trabajo, ¿no? O en clase, todas las tareas pendientes, o todos los días que te quedan por cotizar hasta jubilarte, ¿no? O sea, el auténtico parque del terror, ¿no? ¿Sería eso? Sí, que y es algo, o sea, esa idea. Burocracia mezclada con fobias personales, traumas infantiles y algo customizado, tú dices, ¿no? O sea, como que vaya más... Sí. Tiene sentido, ¿no? Ahora que todo va más enfocado a lo micro, ¿no? Que vaya más a tus miedos, ¿no? Que salgas de ahí diciendo, joder, ¿cómo me conocen tanto, no? Que haya algo de un algoritmo que te haya... Claro, hombre, ahora eso que aceptas todas las cookies y demás, ¿no? Claro. Se podría saber. Sí. A través de la inteligencia artificial. Las serpientes te dan además, miedo, tal. No, yo te lo compro. Dime cuánto hay que invertir ahí, te
Esto es como el programa Shark Tank, ¿no? Yo estoy dentro ya. Ya te pasaré porque yo doy la idea, pero luego me lavo las manos. Ya sabes que luego llevarla a cabo pues, es más complicado. Pero esa es la primera idea de negocio que te voy a dar en este mes de septiembre, que podemos llamar Septiembre de los Negocios, ¿no? Esta sección, Septiembre de los Negocios. Y nada, ya quizá si nos hacemos ricos en octubre ya no habrá los últimos de la lista, nunca se sabe. Sí, sí. Lo que sí que habrá, Javier, seguro que seguirá la liga, aunque si tú miras la clasificación, en solo 4 jornadas, en Charlotte, 4 hay semanas. bastantes cosas. En Charlotte, se vive una vez, pero en solo 4 jornadas ya ves a los de arriba, que son Barça líder, Atlético de Madrid, Real Madrid, y luego los 2 equipos que quizá estén más fuertes para pelear la 4ª plaza este año, que son Villarreal y Girona. O sea, ya están ahí, esos 5 arriba. Y luego puedes ver por abajo equipos que quizá lo vayan a pasar mal otra vez, que están el Sevilla y el Valencia, que están ahí abajo. El Sevilla entra en una dinámica de preocupación, que o cambia un poco y agitan algo el avispero, o van a entrar una dinámica de tristeza y de... Ahora también creo que se va a Ocampos de repente al Monterrey Rayados y no lo sé. El Sevilla ha dejado de molar. Es que hay equipos que estos son así, que de repente entran en un ciclo de luserismo y de eso, de poca ambición y algo de tristeza, y es verdad. Todo lo contrario a lo del Atlético de Madrid, que yo creo que este año con lo de Julián Álvarez es un fichaje muy ilusionante, ¿eh? Ganas de ver en la Liga a Julián Álvarez, que no sé si te acuerdas, de La Fuente le votó y fue bastante comentado como 3er mejor jugador del mundo. En una de esas votaciones de tal, sí, de La Fuente bastante original ahí. Fue incluso un poco que decía que se había motivado mucho, pero es verdad que a mí también me gusta Julián Álvarez y me parece un fichaje que me ha sorprendido el Atlético de Madrid, sino porque yo pensaba que iba a ser mucho más complicado sacarlo del City. Y tiene algo ahí además tiene como un poco de ecos de Forlán, ¿no? En cuanto a un jugador sudamericano suplente tras una estrella en un equipo de Manchester y que se la juega un poco, dejando quizá ese equipo, aquel Manchester United era como bastante pick y ahora también el City, y se la juegan un poco, saliendo un poco, arriesgando un poco, y ahí está Julián Álvarez sin tilde, que es como Álvarez sin tilde, como Óscar Tusquets no se puede tilde la O por petición suya personal. Y eso es interesante, esa prueba de fuego para Simeone. Sí, lo de escribirlo sin tilde, pero sin tilde Julián o sin tilde Álvarez. Álvarez. Ostras, ¿en serio? Sí. Pero aunque no lleve tilde, ¿se dice Álvarez? Hay que decir sí. Álvarez. Sí, aunque no lleve tilde. El ministro Álvarez. Sí. No sé. Pero esto es importante, porque tú eres Álvarez y eres futbolista, pero eres Álvarez y eres diplomático. Álvarez. Pero sí, igual que hemos dicho que es un reto para Simeone, es un reto para Julián Álvarez. También esto de salir un poco ahí de estar más protegido, de no tener quizá tanta responsabilidad, ¿no? en Manchester, que ahora va a ser distinto para él. Pero sí, no es el único delantero molón que ha llegado a la liga en este mercado. Bueno, hay mucho, ¿no? Tierno Barry al Villarreal, por ejemplo. Sebastián Alé, fichaje sorpresa, incorporación sorpresa al Leganés. Tan sorpresa que el entrenador dijo al día siguiente en la rueda de prensa que se había enterado por la mañana porque se había ido a dormir. Que esto me pareció fantástico, que tenía sus rutinas antes del partido y ya se iba a dormir, aunque fuera el último día de mercado. Que me dio un poco de envidia porque yo, como buen periodista deportivo, estuve trabajando y estuve ahí dándole al F5 hasta las 12 y pico ahí. Increíble esa paz mental de ser tu entrenador del Leganés, irte a la cama. O sea, que nosotros vamos antes que
que entró del Lega, ¿cuál va a ser su delantero estrella este año, no? Es que esta es una teoría que yo a veces tengo con el deporte profesional, que es que los hinchas, los aficionados y demás, y los periodistas, le damos más importancia que los protagonistas a veces. Mucho más. Esto yo empecé a pensarlo con la NBA, empecé a pensar que digo, estoy aquí a las 6 de la mañana jodido porque ha perdido Minnesota, ¿no? Un partido o lo que sea, y los de Minnesota le da igual. O sea, si alguno de Minnesota tuviera que quedarse hasta las 6 de la mañana para ver el partido, no había ninguno, ¿no? Ahí, y nosotros ahí, en fin. Pero sí, son cosas. Pero entonces, muy fan de esa actitud vital, ¿no? Del entrenador del Leganés, de Borja Jiménez. Pero una de las historias de la Liga de este comienzo, Javier, es las de Vélez, del delantero del Español. Alejo Vélez. Sí, Alejo Vélez, que en un partido había fallado un gol bastante claro, ¿no? Había habido bastante crítica, lo había pasado mal, y en el último minuto del partido contra el Rayo Vallecano, golazo, metió un golazo, el golazo de la victoria. Precioso. Además, esos controles así como de espaldas, de dejar atrás al defensa con un solo toque, me encantan. Soy muy fan de eso. Sí. Tuvo una belleza plástica ese momento, porque justo cuando él hace el control hacia un lado, el central va hacia el otro, ¿no? Entonces pues hace ahí como que se abre el río, ¿no? Y luego la clavó arriba con un poco de suerte porque se resbaló, pero un gol que necesitaba Vélez, que necesitaba el Español también, este regreso a Primera División, y que ha dado juego a algunos titulares, Javier, que seguro que te gustan. Por ejemplo, en Movistar Fútbol, escribieron Belicidad, ¿vale? Alejo Vélez, Belicidad, qué bonito nombre tienes, ¿no? Muy bien. Y en el diario AS titularon la crónica Final Vélez. Final Vélez. Con una me gusta más lo de Final Vélez porque no atacas la ortografía, ¿no? Con lo de pero realmente sería Final Vélez. Tendría que ir con C. Ya. Pero también esto sirve si felicidad es una mezcla de felicidad y velocidad, ¿no? Un poco también, ¿no? Sí. Sería así. Pero Alejo Vélez tiene una historia muy bonita. Estuvo en el Sevilla el año pasado, ¿no? Sí, pues, no sé, pasó por ahí un poco de puntillas. Es que el Sevilla se está convirtiendo en un sitio que pasan un montón de jugadores que no cuaja nada, ¿no? No. Un poco extraño. Pero es que he leído una historia emotiva, la historia que emocionó a Spielberg, Javier, con Alejo Vélez de protagonista. Y es que Vicente, un niño llamado Vicente, niño argentino llamado Vicente, fan de Rosario Central, hace unos años fue al colegio, fue a la escuela. De la lepra, ¿no? Rosario Central es la lepra, ¿no? Como dicen. Los leprosos y canallas, ¿no? Es el derbi de ahí. Creo que sí, ¿no? No me preguntes quién es quién. Igual estamos creando un conflicto diplomático en el que necesitemos la intervención de Julián Álvarez para salvarnos. Pero fue al colegio el niño Vicente un día con su mochila, con su colonia nenuco, bien peinadito, y la profesora dijo: niños, cerrad los ojos, ¿vale? E imaginar una historia, escribirla, ¿vale? El relato del pequeño canalla, estoy leyendo, o sea que es canalla, no leproso, Javier, lo llevó al gigante de Arroyito. Cuenta este niño. Lo que imaginé fue que fui a la cancha de Rosario Central y de camino me encontré un perro que era chiquito y hermoso. El perro me siguió y entramos a la cancha con mi papá, el perro y yo. Estoy a punto de llorar, Javier, se me saltan las lágrimas. Después, en su imaginación, cuenta esta historia, cuando entramos a la cancha me encontré a Alejo Vélez, ¿vale? Un exjugador de Central, y le dije un secreto, y era que por favor vuelva a jugar en Central. Y le contestó: ya lo veré. O sea, también es un poco ambicioso en sus sueños, ¿no? En su imaginación, el niño Vicente. Y entonces escribió esa historia, ¿no? Dice: me sentí muy bien y nos sentamos a ver el partido. Alejo, mi papá, el perrito y yo.
conmovedora historia que finaliza así y que no sé si Vicente o su padre compartió esta historia en redes sociales, ¿vale? Esta historia maravillosa que entronca con lo mejor de la literatura universal, y el propio Alejo Vélez vio esta historia y le envió un mensaje. Javier, qué bonita historia. Dice, qué lindo, Vicen, o sea, ya aquí cogido confianza. Espero conocerte pronto. Te mando un gran abrazo a vos y tu familia y que ese sueño se haga realidad. Que eso se lo dijo cuando era delantero del Sevilla. Ocurrió esto. Y sumó 2 corazones auriazules, que son los colores de equipo. O sea, el detalle de los corazones muy bien usado. Pero el abrazo desde Sevilla, desde Europa, ¿eh? No... Sí, claro, dice que ojalá el sueño se haga realidad. Pues Aldo, ¿no? Sí. O sea, está en tu mano. O sea, es bastante fácil. Tanto el sueño de ir a ver un partido con ellos como de jugar ahí, ¿no? Efectivamente, nos habíamos confundido, me había confundido. Canalla se le llama a Rosario Central y la lepra a Ñuls, como dicen. No pasa nada. Eso no te va a salvar porque no te va a salvar de nada, pero buen intento, Javier. Pero no sé si viste, una historia. Hablando de historias emotivas de niños seguidores de equipos argentinos. Estoy esperando la película. No sé si viste que se compartió que gente dijo, a ver cuándo prohíben ya a ver cuándo prohíben la entrada a los niños a la cancha, porque habían pedido a un niño argentino que hiciera un meme, y hizo un meme que era un dibujo de Hitler, digamos con sus maldades, y decía Adolf Hitler, uno de los 12 peores personas de la humanidad. Y ponía debajo, los otros 11 juegan en San Lorenzo. Porque él era, creo que, jugador de San Lorenzo, y decían que era uno de los peores, de las personas más malas de la humanidad. Los otros 11 juegan en San Lorenzo. Era así el dibujo que había hecho tan emocionante y emotivo. Espero que no fuera el niño Vicente. O sea, que no fuera el niño... Ese no emocionó a Spielberg. No, en concreto a Spielberg, mucho menos. Javier. Por eso. Pero sí, no sé, el Villarreal que te he dicho también, volviendo al mercado de fichajes, ¿vale? También he fichado mucho, pero ha ocurrido algo que creo que solo yo me di cuenta, Javier, y es que el Villarreal ha fichado a Pepe, ¿sabes? ¿No? Aquel que el Arsenal pagó un dineral por él. Zurdito del Arsenal, sí. Y tal, y ahora lo ha traído. Pepe, que siempre ha sido Pepe, con 2 tildes, ¿vale? Y resulta que el día que iban a presentar a Pepe, ese mismo día, o la noche anterior, Pepe del Madrid, ex del Madrid, de Portugal, el Porto y demás, anunció su retirada. Eso también ya tocaba, ¿no? Pepe, pues tenía 40 años o por ahí. Y casualmente, al día siguiente, ese día, el Villarreal comunicó, ¿no? Nos dijo a los medios que Pepe, o sea, el artista antes conocido como Pepe con tilde, había pedido que no usáramos las tildes, que era Pepe pero sin tildes, ¿vale? ¿Pero qué le pasa a la gente con las tildes? Qué aversión de repente, ¿no? Sí, pero que yo quiero decir, o sea, ¿y si con los nombres de los futbolistas ocurre como con las direcciones de correo electrónico, ¿no? Con los emails, que no puedes repetir, ¿no? A lo mejor quieres poner tu nombre en la dirección y te da otra opción porque no puede. Quizá Pepe con tildes siempre fue Pepe sin tildes, pero como cuando fue a elegir nombre de futbolista no podía, ¿no? O sea, le daban la opción Pepe con tilde o Pepe 18, 16, 47, ¿no? Eran las opciones que tenía. Entonces ha tenido que esperar a que Pepe se diera de baja, ¿no? En Hotmail o en Yahoo, donde fuera, para acceder al nombre de Pepe, ¿no? O sea, la única explicación que veo a semejante casualidad que quieren hacernos creer. Sí, a lo mejor lo de Julián Álvarez es igual, ¿no? También parecido, ¿no? Había otro Álvarez y necesita poner sin tilde, ¿no? Para que es un guiño a mantener la original. Sí.
No sé si quieres comentar algo más del mercado de fichajes. No sé, es que yo te digo... Pues mira, sí. del mercado de fichajes te voy a decir la decisión... No decisión. Uh-huh. El caso de Dani Ceballos, que es, para mí, roza lo sangrante. Uh-huh. Hace un guiño, varios guiños para irse al Betis, entre ellos que me pareció de no muy buen gusto, que te vas a jugar la Supercopa Europea, un título europeo con tu equipo, que te pagan millones, y vas con un claro mensaje, si te bajas del autobús, del avión, con un libro, de libros del caos precisamente, sí. marchito azar verde y blanco, como diciendo, tengo la mente en otro lado, ¿no? Un guiño, hace un esfuerzo para llevarme al Betis. El Betis hace hueco, dejando marchar a Fekir, y entre la disyuntiva de Lo Celso y Ceballos, no apuestan por Ceballos, porque dicen que el Madrid pedía 20 millones, que, bueno, tampoco me parece una locura por un jugador, bueno, como Dani Ceballos para volver al Betis. Que lee libros. Y se ha quedado en el Madrid, después de hacer más guiños al Betis. Ancelotti, que para esto sabe de estos detalles, le da la titularidad contra su ex equipo o futuro equipo o eterno equipo, como es el Betis. Juega, batallador, bregador, no brilla, pero se ha lesionado 2 meses de nuevo. Es que todo le sale mal a Dani Ceballos. Es como si jugara con una nube negra encima. Es increíble. Es que todo le sale mal. Todos los entrenadores parecen confiar en él y todos pierden la confianza en él. O sea, te estoy hablando de Lopetegui, Luis Enrique, Luis de la Fuente. O sea, Luis Enrique y Luis de la Fuente, al principio, Ceballos era como su faro y dejan de confiar en él. Arteta le lleva 2 años al Arsenal, no intenta su fichaje. Ancelotti tampoco confía en él. Y es que pasa el tiempo y ya de eterna promesa parece ya que se está enquistando toda su carrera ya. Es que, y otra vez, ahora para 2 años, para 2 meses ahora. Es que no logra subirse al caballo. Estoy pensando, y el título de ese libro, ¿no?, que has dicho, Marchito azar verde y blanco, creo que es, ¿no? El libro, el hooligan ilustrado del Betis que escribió señor Chinarro para Libros del Cao, sí. Podría ser el título de la biografía de Dani Ceballos, realmente, ¿no? Es un poco... Sí. Un poco... Sus memorias. Un poco por ahí, sí. No sé, yo he perdido la fe con Ceballos, hace tiempo. Son cero progresión. O sea, Ceballos juega exactamente igual que hace 7 años. O sea, no le veo de esos jugadores que dices, no ha mejorado en nada. O sea, no le veo igual. Mismos errores, mismas ceballadas, esas pérdidas de balón. Ayer tuvo una dramática en la frontal del área por dar 2 o 17 toques de más. No sé, no sé. Te preguntaba lo del mercado porque yo cada año noto que me cuesta más seguir con atención el mercado de fichajes. Un poco que al final, o sea, me ha ocurrido exactamente lo mismo con la nueva Champions. O sea, con el formato de la nueva Champions, que hice un mínimo esfuerzo y cuando estaba a punto de leer el artículo que explicaba cómo era la Champions, dije, si ya me enteraré, o sea, me da igual, o sea, que ya... Sí, es como los juegos de mesa, ¿eh? Claro, no que te lo expliquen ni leas instrucciones, ya aprenderé jugando, ¿no? Que la vida es demasiado corta para leer manuales de instrucciones, ¿no? Si ya luego al final te vas a enterar más a base de ensayo y error, ¿no? Vas a llegar un poco al final. Esto unido a nuestra ya comentada a veces resistencia a los cambios, ¿no? En el fútbol en especial, ¿no? Que estamos siempre en contra, salvo que funcione luego, ¿no? Y con los fichajes me pasaba igual. Si ya me enteraré, hasta tiene gracia, ¿no? De repente te pones un partido y dices, hostia, si está Munir, está en el Leganés, ¿no? Y es como que ves a un viejo amigo que no te acordabas un poco de él y ves que está bien, está vivo, ¿no? Te alegras un poco. O Zilesen están en Las Palmas, ¿no? Y eso casi que me gusta más que estar ahí a tope, 100%. Te salen cromos de jugadores que ya no están en ese equipo, pero te da un poco igual, porque ni lo sabes, ¿no? Esas cosas que pasan.
Campaña de Las Palmas también me sorprendió, no me acordaba. Sí, o sea, sí. Campaña me parece un buen jugador y Tiene la lesión. y no sabía que había fichado en Las Palmas, sí. Sí, tuvo una lesión ahí un poco fastidiada. Yo me entero de estas cosas también gracias al Biwenger, ¿no? A las ligas virtuales es que te salen jugadores ahí. Que este año además estoy jugando de segunda división, que aquello ya es, claro, fichar a ciegas totalmente. Sí. Y cuando te sale uno bueno parece que sabías algo, pero no sabías nada. Y hablando sobre mercado de fichajes, lo que yo creo que ya queda claro es que es un error tremendo, de bulto, en equipos grandes, te hablo, que o sea, equipos que se pueden permitir invertir y tener fichajes, lo de las cesiones, que casi nunca se veía antes. Y ahora, por el tema de los límites salariales y demás, de un tiempo a esta parte se ha ido viendo mucho más y no lo soporto. O sea, además creo que es comprar boletos para un fracaso, porque evidentemente a los jugadores les afecta mucho esa inestabilidad, ¿no? Lo de Ceballos en el Arsenal, te digo, dos campañas cedido y al fin llega un momento en el que tú ya no sabes si te vas a quedar, si no, estás pensando más en tu próximo, en tu situación de estar en tierra de nadie, ¿no? El Bayern de Múnich de repente lo empezó a hacer muchísimo, ¿no? Que te acuerdas con James, con Odriozola, con Perisic, con Coutinho, ¿no? Además, como hincha, ¿no? Como hincha también dices, sí, no le voy a coger mucho cariño, ¿no? Claro, porque claro. Este se va a ir después, ¿no? A mí me pasó con Kochorashvili, que el futbolista de Georgia, que hizo una gran Eurocopa. Yo pensaba que después de la Eurocopa iba a salir del Levante, se ha quedado en el Levante. Y estuvo cedido en el Castellón una temporada. Y es que mola mucho Kochorashvili, ¿no? Como juega y demás. Pero era eso de decir, hostia, si es que se va a ir al final, ¿no? Me va a romper el corazón, eso al final. Sí, ¿no? Y que llega un momento en el que a partir de... no fue igual, ¿no? Pero Kepa Arrizabalaga el año pasado en el Madrid, que fue una solución más de emergencia. Pero hay un momento en el que ya entras se va a quedar, no, el Madrid va a fichar y ya eso desestabiliza un poco al jugador. Lo mismo en el Barça con Cancelo y con Joao Félix, ¿no? Que me parece como un poco de equipo mediocre, ¿no? El recurrir a ese tipo de cesiones de me apuesto, pero no tanto, ya veremos, te lo devuelvo a final de año. Y yo creo que eso no es una forma de construir un equipo. Es pan para hoy, hambre para mañana, en mi teoría. Y yo creo que eso los jugadores, los equipos lo están viendo más. Antes hablabas de lo del Sevilla, ¿no? El Sevilla también está haciendo mucho eso, ¿no? De traer a un jugador prometedor de la Premier o no sé qué, o del Inter, o de no sé dónde cedido, pero que no les da tiempo. Una de las percepciones de la historia del fútbol ha sido Martial con el Sevilla, ¿no? Del Manchester United. Pues es que eso no son formas de construir un equipo, ¿no? Bueno, por cerrar lo del mercado de fichajes, y tú odias las cesiones, ¿no? Ha quedado claro aquí. Yo el otro día me di cuenta que odio a los que escriben los meses con mayúscula, ¿no? O sea que eso lo hace gente, en notas de prensa y cosas así, con el septiembre la S en mayúscula. Eso lo odio. Puede ser una sección también, ¿no? Cada día decimos un colectivo que mayúsculas, mayúsculas inmerecidas. Sí. Porque hay mayúsculas. También mucha gente pone el rey, cuando hablan del rey de España, no sé qué, lo ponen con mayúscula automáticamente y no, tiene que ir con minúscula. Y con muchos títulos así también pasa muy habitual. He visto gente incluso los días de la semana. También. En fin. Absolutamente cierto, Enrique. Y septiembre sin P también, ¿eh? Muy de la gente que dice gafa en singular también, ¿no? Septiembre, o sea, como en plan. Y te dice, no, se puede. Alguien que quiere jugar con los límites, claro, ¿no? Luego te saca la RAE, ¿no? De que está admitido, de que sí, en fin. Odio a esa gente, pero no pasa nada. A la vez lo respetamos, ¿no, Javier? Pero te quería comentar también esto del mercado, por cerrarlo del mercado, quizá. Estos días se está dando un nuevo hito en la economía circular, Javier,
porque quizá en la única disciplina que me quedaba por monetizar mis chorradas futbolísticas. Que vas a hacer aquí ¿cómo dicen esto? Lo de enchufar tus proyectos paralelos aquí. Sí, vale. Sí, quizá. O sea, al comienzo de tu libro y al acabar tu nueva sección de dibujos con Pablo Reyes. Lo del libro lo has dicho tú, o sea, no me has dejado opción. El libro, por cierto, que se titulará El último libro de fútbol y se publicará el 16 de septiembre. De septiembre con P, a ser posible. Pero esto es una tira cómica o supuestamente cómica en la que me ha embarcado, o sea, casi me ha obligado el colega Pablo Ríos, dibujante. Se llama Furbo, sale en Diario As, esto es porque es el Diario As, Javier, en la contra del Diario As cada lunes. Y en un hito del mundo del podcast, quizá, te puedo explicar unas viñetas, ¿no? Hablamos del mercado, y es que el otro día dijo Simeone dijo, salvo sorpresa, no habrá más fichajes. Esto lo dicen muchos entrenadores, ¿no? Cuando va a acabar el mercado. Sí. Y yo digo, sorpresa quién es? ¿Por qué es tan bueno? ¿Sorpresa? ¿Por qué? Porque es la excepción que todos, ¿no? Dicen, la plantilla está cerrada, salvo sorpresa. Y al final nadie puede fichar a sorpresa. No sé qué pasa. O sea, este es el nivel que hay en esta tira que podemos hablar. También, claro, el fichaje de ayer, ¿no? De Sebastián Haller, que lo lees ayer, esto es maravilloso, ya en su día ya escribí una columna llamada La chica de ayer, ¿no? por la canción, entonces también he usado esa idea y ese tipo de cosas. El reconocimiento médico me hace mucha gracia. El reconocimiento médico yo lo imagino, ¿no? De que llega Mbappé, llega el médico y dice, sí, lo reconozco, es Mbappé, para adelante, ¿no? Él lo ha reconocido, ¿no? El reconocimiento médico. Y pues ese es el nivel, ¿no? De Furbo, las viñetas del Diario As, a ver cuánto tiempo puedo aplicar ahí la economía circular. Que dure, seguro. Sí, no sé. También, bueno, es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, tenemos que pedir disculpas a Kylian Mbappé, que tenía ilusión de que lo entrevistáramos y nos hemos quedado sin tiempo. Javier, quizá el próximo episodio podemos hablar con Kylian otra vez, ¿no? Y le hacemos un hueco, ¿no? Porque para que nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos, como siempre, pues puedan escucharlo. Este año vamos a hacer más podcasts, sí. vamos a hacer más volumen, más cantidad, porque al final uno a la semana se nos queda corto y vamos a retomar nuestra vieja costumbre de 2 por semana, o al menos intentarlo, porque nos lo pasamos muy bien yo siempre hablando contigo y luego también con el feedback y las opiniones y las ideas y también cómo nos dan contenido nuestros oyentes, que efectivamente es lo mejor que tenemos. Toda la gente que se está manifestando en la sede del Diario As pidiendo un segundo capítulo semanal de los últimos de la lista ya puede dejar de hacerlo, así ya puede quedarse tranquila porque sí, habrá capítulo intersemanal y también seguiremos los fines de semana. Intersemanal, vaya... Qué buen eufemismo, ¿Cómo lo vistes? Le das más empaque, es que ¿no? Un capítulo intersemanal. Esto es muy de periodismo deportivo, cuando hay jornada entre semana, ¿no? La jornada intersemanal. Es muy bonito eso. Sí. En fin. Pues Enrique, un placer charlar contigo como siempre, retomar nuestro hábito de contarnos cosas y de hablar de fútbol y sobre todo de lo que no es fútbol, de elefantes reconociendo orina y demás, que siempre aprendo contigo. Y me ha encantado volver, hay que volver. Te mando un abrazo enorme, Enrique. Lo mismo digo, Javier, ha sido un placer y ya hemos vuelto. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del Diario As o en tu plataforma de audio preferida.